que hemos progresado bastante y pues vamos a dar inicio hoy a esta materia. A ustedes les llegó un ¿cómo se dice eso? Un link a sus WhatsApps, ¿verdad? Todos a ustedes les llegó un link. En ese link que le llegó en su WhatsApp, ustedes vieron de qué se trata el tema, ¿correcto? Y ese tema que estamos iniciando es un tema profético y es un tema de conquista. Por eso le hemos puesto el tema que ustedes vieron, que es negocios y finanzas. Negocios y finanzas. ¿Saben qué? Yo recuerdo que en mi juventud algunos jóvenes se apetrecharon. Es un término, como ustedes saben, que es subirse a un determinado lugar y quedarse ahí. Muchos de los jóvenes, incluyendo uno que fue mi maestro, decidió que nunca más volvería a estudiar ni a hacer nada, solamente esperar la venida de Cristo. Bueno, en parte le convino, porque él se aprendió la Biblia entera. Cualquier cosa que tú le podías preguntar, y él tenía la facultad de decir todo, pero no estudió, no hizo nada, se quedó. Ahora mismo es un solterón de algunos 63 años, y no progresó. Lo dejé en una bicicleta y todavía anda en esa bicicleta. Después de 30 y pico de años. Miren, mis amados ministros, pastores, líderes, apóstoles, evangelistas, laicos y cada uno de ustedes que ya han logrado un doctorado en teología, otros que tienen maestría, licenciatura, etcétera, etcétera. Queremos quedar bien claro con este tema que comenzamos hoy. Y es que quiero comenzar diciéndoles que Dios está llamando a su pueblo a tener una fe radical. ¿Ok? Una fe radical en lo que Él ha dicho. Radical significa algo que trae un cambio económico, político y social. Cambio extremo, económico, político, social, extremo. Después de la serie sobre ética, esta noche estamos llenísimos de energía en la universidad y yo me propongo seguir enseñando la palabra de Dios y pretendo en esta materia ver a Dios construir su fe, la fe de cada uno de ustedes para nuevos niveles de vida. Niveles de vida radical y cambiar el mundo que nos rodea. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice que andamos por fe y no por vista, ¿verdad? ¿Es así? Ustedes que son bíblicos, andamos por fe y no por vista. Amén.
Mis amados hermanos, quiero decirle algo sobre una historia que escuché de alguien en Centroamérica. Esta historia de un narcotraficante que entregó los terrenos que tenía al pastor. Fue en Sudamérica. Le entregó los terrenos que tenía. Y comienza así. El pastor en ese lugar pensó que un terreno extraordinariamente grande que había pertenecía a la gobernatura, a la ciudad. Cuando él fue a la ciudad para tratar de negociar con la gobernatura, a él se le informó que ese terreno era de un narcotraficante que estaba hasta por encima del gobierno porque era el dueño casi del país. El pastor se fue a orar y le pidió al Señor que quería ese terreno para glorificar su nombre. Por alguna razón él quería ese terreno porque era el mejor, era que se veía de mayor calidad, y un pastor de mucho conocimiento y reino dijo: yo quiero este terreno para ti. Comenzó en fe a creer a Dios, y unas semanas después suena su teléfono y alguien le dijo: yo soy fulano y quiero que nos veamos a las 12 de la noche en tal lugar, en tal dirección, en el terreno. Bueno, usted sabe que al enemigo le gusta hacer negocio de noche, ¿verdad? Le gustan hacer cosas de noche porque vive escondido. Bueno, el pastor habló con un diácono y le dijo: bueno, me llamó esta persona y vamos a ir ahí a las 12 de la noche. Ellos llegaron a las 12 de la noche, de repente ven a un grupo de vehículos de lujo con muchísima gente armada. Y ahí salió, cuando llegaron ese grupo de vehículos, le abren la puerta a alguien y sale ese hombre grande, temblando literalmente. Y cuando llegó frente al pastor, le dijo: yo no sé qué usted ha hecho, pero tengo que darle este terreno porque el Dios suyo llamó a mi número y a nadie le he dado yo ese número. Y tengo miedo. Él me dice que yo tenía que darte el terreno y aquí está el terreno. Y se fue, y el pastor agarró su terreno y comenzó a hacer cosas de acuerdo a lo que él quería hacer para Dios. Eso no solamente sucedió con este pastor. Quiero inyectarle un poco de fe a muchos de ustedes que todavía no encuentran la salida para el destino profético por el cual usted ha sido llamado. Eso mismo pasó con Abimelech, con Abraham. Recuerdan Génesis 20. Cuando Abimelech vio a la esposa de Abraham, se enamoró de ella. Y lo próximo que tú escuchas es que Dios le dice: ten cuidado porque si toca a esa va a morir. Y lo próximo que tú oyes es que Abimelech comienza a darle de sus riquezas a Abraham. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Ok? Entonces, cuando nacemos de nuevo, la fe viene y nos habilita para hacer cosas nuevas. La fe nos habilita para hacer cosas buenas. Estoy hablando de negocios y finanzas. Así como vieron que Jesús habló a un árbol y el árbol se secó desde el lugar
no visible o por medio de sus raíces, Jesús estaba usando fe. ¿Okay? Ve que el árbol no se secó arriba primero, sino en el lugar que no se ve. ¿Ok? Y si usted y yo observamos la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús nos enseña cómo vivir a través de su palabra. Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La iglesia, la gran mayoría de veces está sin fe, por lo que no ve los resultados de la palabra. Recuerden, la fe viene de una sola forma, y es por el oír, y el oír la palabra de Dios, no la palabra de los sentidos, ni del diablo, ni las palabras de duda, es la palabra de Dios. La fe no viene por emoción, la fe no viene por hablar política o por conocer los medios, no viene por la expresión de la teología, ¿ok? Yo he escuchado a muchas personas predicar a mi edad por días y nunca escuchar una palabra de fe. Mucha gritería, muchos ay, 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 y me quemo. Pero si no hay palabra de fe, no habrá fe para la tangibilidad o la evidencia. Viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Una fe sin evidencia es una fe fingida. Una fe sin tangibilidad es una fe que tú no puedes justificar, ni yo puedo justificar. ¿Ok? Romanos capítulo 10, verso 8 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Eh? No dice, esta es la palabra de los sentidos y de lo que me parece bonito que predicamos, sino esta es la palabra de fe que predicamos. Y aún más, Romanos capítulo 10, verso 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando un pueblo anda avergonzado y sin lo que Dios ha determinado, predeterminado desde antes de la fundación del mundo, es porque la palabra de fe no está siendo predicada. Mis amados y amadas, cuando recibe la palabra de Dios, ahora es tiempo de moverse. ¿Okay? La palabra de Dios que viene a través de la fe es para hacernos movernos de información a la revelación. Información a la revelación. Y cuando uno se mueve de información a revelación, es cuando la fe viene para que podamos ejecutar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Cuando no vemos manifestación es porque no ha habido palabra de fe predicada. El apóstol Pablo dice, la palabra de fe que predicamos, esa es la palabra de fe. Esa palabra de fe es necesaria para usted poder ver
la revelación y la manifestación en la iglesia. Revelación de fe y manifestación. No puede haber fe sin manifestación. Escriba esto. No puede haber fe sin manifestación. La fe es un medio productivo. La fe es la fuerza más poderosa del universo. La fe es tan fuerte que una persona sobre su rodilla puede asesinar al ejército del enemigo más grande que venga. Eso es lo que nosotros hemos visto. Puede exterminar a un ejército del enemigo, un solo hombre de rodillas. Imagínense si la iglesia entera deja de estar haciendo cuentos y se tira de rodillas y comienza a tomar posesión por medio de la fuerza más poderosa del universo, que es la fe. Y la fe no tiene pruebas tangibles, es una falsedad. Y en esta serie de clases van a haber 15 códigos específicos que usted tiene que agarrar. Y esa es una de ellas. Si la fe no tiene pruebas tangibles, es una falsedad. Porque la fe tiene obra, tiene acción, tiene movimiento, tiene productividad. Amén. Cuando usted escucha fe, la fe enciende el espíritu y tiene que recibir. El espíritu tiene que recibir por medio de la fe. Dice la palabra en Romanos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve. Nunca más haya fruto de ti, no va a producir fruto. Se secó lo que no se veía, que era la raíz del árbol. Y la raíz de la maldición que ha perseguido a la iglesia por siglos, por generaciones, tiene que secarse en la vida de cada uno de ustedes por una decisión personal y propia. Y lo que no se ve tiene que verse. La fe no es razonamiento humano, hermanos. El razonamiento humano es enemigo de la fe. El razonamiento humano es el enemigo más grande de la fe. Porque el razonamiento humano tiene que ver para creer. Tiene que entrar el dedo en el costado. Tiene que oler para creer. Tiene que oír, sentir y ver. Por eso, la iglesia todavía anda en condición de enano. Porque todavía la iglesia está buscando ver para creer. Si no veo, no creo. Y la fe no funciona así. La fe funciona diferente. Creí por lo que yo hablé. Creí por lo cual hablé. No vi por lo cual creí. Creí por lo cual hablé. Vaya a Romanos, capítulo 8, versos 5 al 6. El querer ver, sentir, oír, escuchar, para creer que Dios va a actuar, o para creer que algo va a suceder,
la Biblia le llama carnal. ¿Por qué es carnal? Carnalidad es un pensamiento de acuerdo a los sentidos, no de acuerdo al espíritu. ¿Okay? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versos 5 al 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach, del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. No tienen tiempo para pensar en las cosas de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte. La carne produce muerte porque es un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y shalom, vida y paz. Eso es. Ser mentalmente carnal es tener la mente llena de las cosas de los sentidos. Por eso la gente carnalmente programada siempre anda en busca de las cosas que pueden ver. Ah, lo vi, lo toqué, lo sentí, lo probé, lo olí. Pero eso no está en la dimensión de fe o de la fe de Dios. Por eso el apóstol pidió a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo 4:2 que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Entonces la iglesia tiene que ser doctrinada en fe. Cuando llega la predicación de fe es cuando el enemigo trata de envolverse, viene a robarse esa palabra, porque sabe que la fe va a remover esa montaña por ti. Por eso muchas personas, cuando escuchan la palabra de fe, se ofenden. Hay gente que no le gusta escuchar esa palabra fe. Sin embargo, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma que podamos agradar a Dios sin fe, porque Dios no se mueve en la dimensión de la carne o de los sentidos. La única dimensión que Dios se mueve se llama la dimensión de la fe. Por eso Mateo capítulo 15, verso 12 al 13, dice que toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada por medio de ¿qué? De la palabra de fe. Esa planta que no plantó el Padre, la planta de la pobreza, la planta de la miseria, la planta de la enfermedad, la planta de no tener ni para pasta de dientes, la planta de mendigar, de tener que estar pidiéndole favor a los gobernadores, a los síndicos, porque nos dé una ayudita. Esas son plantas de la carne, del diablo, maligna, diabólica, perversa. Esas son plantas que plantó Satanás para sujetar a la iglesia libre a la esclavitud de nuevo. ¿Están de acuerdo conmigo? La Biblia dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No dice aquí que imitemos los sentidos de ellos, no dice que imitemos las filosofías, sino que lo que tenemos que imitar es su fe. Yo quiero que ustedes sepan que Jesús produjo evidencia en varios aspectos de la palabra, produjo evidencia. Sin embargo,
los líderes religiosos se ofendían. Ellos se ofendían porque ellos no querían eso, no querían que Jesús produjera evidencia, porque sabían lo que iba a producir. ¿Okay? La base de las organizaciones de esos líderes que odian la evidencia y que la odiaban, sus bases habían sido construidos basado en grandes oratorias. Son la gente que tienen un ritual de oratorio, pero muy sofisticado y muy correcto. Habían sido creados a base de filosofía, de tradiciones de hombres, hipocresía. Pero eso no es lo que va a distinguir la iglesia. Lo que va a distinguir la iglesia será algún tipo de evidencia de que algo está sucediendo en usted o a través de usted que no está sucediendo allá afuera. Esa es la evidencia. Esa es. Esa es la evidencia que el mundo quiere ver. Yo oí a un irrespetuoso sacerdote católico hablando, y él decía en su conferencia que cualquier persona puede ser un predicador evangélico o un pastor, y que lo único que se necesitaba para eso era una corbata y un saquito, pero que no se necesitaba conocimiento, pero que un sacerdote católico tenía que pasar tiempo para poder aprender y lograr cosas, o sea, minimizando a los evangélicos, porque según su entender, los evangélicos no tenemos ninguna capacidad teológica para poder hablar. ¿Cuánto me gustaría un debate con ese irrespetuoso? Sentarlo en un banquito y sentarme yo y que un moderador nos haga preguntas para ver si es verdad que no hay capacidad en el pueblo de Dios. ¿Por qué la gente piensa así? Una de las razones por qué piensan así es porque no ven evidencia de fe en la mayoría de los ministros. Y por eso tienden a irrespetarlos y a entender que solo para llegar donde está, lo que necesitó fue una corbatita y una corbatita y un saquito, no más. Y aprenderse un texto bíblico. Por eso los pastores debemos aprender la palabra. Y debemos estar claros de lo que vamos a enseñar. No podemos estar inventando y no saber qué hora es en la palabra o qué significa tal cosa. Hay que aprender, investigar. Hay que hacer su tarea. ¿Ok? Romanos 4:13 dice, la promesa, que hubo una promesa hecha a Abraham, pero fue mediante la fe. Y dice el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Usted está bajo una promesa, y es una promesa de ser heredero del mundo. No una promesa de ser irrespetado por alguien que crea que usted no tiene ninguna capacidad. ¿Por qué dicen eso? Tendrán sus razones. Pero a usted le toca callarle la boca a esa persona que cree así de usted. Quiero que ustedes sepan que la promesa fue dada a Abraham mediante y por medio de la fe. Mediante y por medio de la fe. Los impíos, escuchen esto bien claro para que estemos de acuerdo de una vez y por todas. ¿Okay? Los impíos no son dueños de nada. ¿Entendieron lo que dije? Amén. Los impíos no son dueños de nada.
ellos la tienen hasta que la iglesia deje de estar cantando coritos llenos de incredulidad y se levanten a compartir en el mercado. Porque mientras billones y billones son producidos diarios, todavía hay cristianos jugando dominó y saltando tareas. Y los impíos tomando los medios de comunicación y las redes sociales, y los negocios, tomando los negocios, creando monedas electrónicas, mientras la iglesia duerme y se queja de la pobreza. ¿O estoy equivocado? Las escrituras dicen que es la palabra de fe que predicamos. Y debe ser la palabra de fe que le predica a su iglesia, a su congregación, a su comunidad. Y cantar con canciones de conquista. Y dejar la cancioncita, eres mi pan, Señor, y llorando lágrimas de amargamiento. Dios quiere una iglesia que se levante a la estatura de hombres y mujeres de fe para reorganizar el sistema. Pero tenemos que creer todos, porque si uno cree y los otros no creen, estamos todavía en sufrimiento. Tenemos que creer, tenemos que creer. Tenemos que creer. Porque puede darse el caso que nos estemos moviendo incrédulamente y esperando una gran manifestación. Me encantó la anécdota de la corbata, del vendedor de corbatas que dio Afanador, el Magister Afanador, en una clase de coaching que estuvimos impartiendo. El hombre, no conozco bien la anécdota, pero el hombre tenía corbatas para vender en un desierto por ahí, en un cierto lugar. Bien. Y no podía vender las corbatas. Entonces puso un puesto de agua, porque en un desierto todo el mundo tiene sed. En ese puesto de agua la gente abarrotaron y se llenó el lugar. Y el hombre pidió que hicieran fila. Pero él les dijo, para yo venderles agua, deben de tener corbatas. Aleluya. Y tuvieron que ir y comprar corbatas para poder beber agua. O sea, él le creó una condición. El pueblo tiene que comenzar a crear necesidades, soluciones a las necesidades de las naciones. Usted no puede estar en liderazgo delante del mundo a menos que usted tenga algo que ellos no puedan proveer. ¿Ok? En Marcos capítulo 4, verso 35 al 40, aquí vemos a Jesús en medio de una tormenta. El bote está a punto de hundirse y las personas que iban le dijeron, ni siquiera te importa. Cuando Jesús escuchó eso, se levanta, reprende el viento y hubo gran calma, y luego se dirige a ellos y les dice, ¿por qué ustedes son tan miedosos? ¿Cómo es que no tienen fe? Y me imagino que le siguió diciendo, ustedes andan conmigo, comen conmigo, duermen conmigo todos los días y no dan la talla, incrédulos. O sea, eso quiere decir que alguien puede andar con Jesús, hablar con Jesús, hablar como Jesús, estar con Jesús, comer con Jesús
y no tener ni una onza de fe. Eso es. Porque lo que determina que usted tiene fe es creer a lo que Dios ha dicho. Cumplir con lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Muchas canciones, muchos rituales. Mientras que están sucediendo cosas alrededor de nosotros que deberíamos pararnos y no dejar que sucedan en nuestro medio. ¿Por qué? Porque un árbol produce, eso es lo que debemos hacer. Amados hermanos, la fe del futuro. La fe del futuro, necesitamos acción. No sé si usted está viendo el futuro después de un tiempo tan grande en una universidad con la vida de Dios en ella. Que no se le está enseñando materias muertas, sino vivas. Que se les ha dicho las cosas como son y vamos a seguir diciéndolas. Y su fe necesita comenzar a ver el futuro. Hay que comenzar y crecer en fe, pero una fe radical. No una fe, bueno, Dios dijo que me va a sanar, pero vamos a ver, estoy esperando. No, Dios dijo. Y Dios no miente. Entonces si dijo, pues agárralo. ¿Qué es radical? Yo les dije que radical significa algo que trae un cambio económico, político y social extremo. Y la iglesia necesita esas tres cosas. Cambio político. En estos días, en un país por ahí, el alcalde le entregó el pueblo al diablo. Y créame, si el pueblo no se para y se faja y contradice en ayuno, en oración y comienza a buscar y a romper eso, lo dijo un hombre en autoridad. Entonces todo el mundo está en problemas. Entonces tiene que levantarse alguien de mayor autoridad y romper y quebrantar lo que ha dicho ese impío. Entonces, ¿qué sucede? Que los cristianos están o estamos dejando que los impíos nos dominen con sus hechicerías, sus hechizos, sus fornicaciones, sus adulterios. Y a la iglesia, a los pastores le están tirando carnada de mujeres y muchos están cayendo cuando deberían estar gobernando desde el tope de la montaña. Gloria a Dios. Ahora están muchos cayendo en fornicación, en adulterio, en pecado, mirando a las niñas que pueden ser sus nietas, literalmente. Necesitamos traer un cambio económico a nuestras congregaciones. Un cambio político y un cambio social, pero extremo. Usted tiene que proclamar, buscar la forma de abrir un programita radial en la radio. Pero no una radio cristiana, sino una radio impía, donde ponen música impía y todo eso. Entonces, usted agarra un segmento y pone el amor de Dios. Ah, no, que cuesta mucho. ¿Por qué dudáis? Hombre, mujer, joven de poca fe. Hay que agarrar la comunicación, hay que agarrar la educación, hay que agarrar los negocios y hay que tomar autoridad sobre nuestras ciudades. Pero se necesita credibilidad para que la gente crea en lo que usted va a hacer. Amén. Cuando Dios te está llevando a vivir y a caminar por fe,
Nunca consulte tu lógica ni tu razonamiento humano. No tenemos que estar pensando en lo que hizo aquel y que no funcionó, sino en lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios dice funciona siempre. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero hay que estar guiado por el Espíritu y por fe. Pues dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, papacito, mi padrecito. Esa es la palabra Abba, eso es lo que significa. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora viene el verso 17 y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados. Si somos hijos, somos herederos. Usted ha padecido por la cruz de Cristo. Entonces usted tiene derecho. Por eso es tiempo que comencemos a ser radicales en lo que Dios dice y nos dejemos de cuento de hadas. Debemos de dejar de estar privando de teólogos y filósofos y explicarle a la gente las cosas claras. Necesitamos en el pueblo de Dios gente clara, honestas y que tengan integridad. Porque a esa gente que Dios le va a entregar, todo el mundo se está saliendo del closet. Ya los viciosos no tienen miedo de decir que son viciosos. Los homosexuales no tienen miedo de decir que son homosexuales. Las lesbianas, los pecadores, los violadores de niños, hasta se han fajado para pedir proyectos de leyes que lo autoricen a poder violar niños y que sea dicho que es una enfermedad. No tienen miedo, no tienen vergüenza. Entonces es tiempo de que la iglesia salga del closet, de la pobreza, de las necesidades, del mendigar, de la escasez, de la enfermedad, del dolor, de la desnudez, de la vergüenza, de estar 40 años en una iglesita y sigue con 10 miembros. Es una vergüenza. Eso quiere decir que usted no está predicando fe y que está predicando mucha ley, pero tampoco está predicando gracia, ni restauración, ni oportunidades. Y no estás enseñando lo que la Biblia dice. No estás sanando la gente, no estás reprendiendo a los demonios. O sea que es una agua estancada. Entonces es tiempo de que nosotros entendamos cuáles son nuestros derechos. Todo lo que hay en esta tierra es tuyo, es tuya. Todo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 21. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Si es vuestro, ¿por qué no lo tienes a manos? Porque para lograrlo se necesita moverse de la filosofía a la fe.
de la ignorancia al entendimiento de la palabra. Es tiempo de usted comenzar a ser radical y parar a Satanás de que continúe corriendo con tus asuntos y tomar lo que te pertenece, no las sobras, las sobritas y las migajitas y lo que no sirve. La iglesia por mucho tiempo se ha aclimatado a eso. Eso no es lo que Dios quiere. Es tiempo de que usted tome las cosas buenas, las nuevas y las valiosas. Usted es el dueño del oro y la plata. Usted es el hijo del dueño del oro y de la plata. Usted es el dueño de él. Es tiempo de dejar el juego. La iglesia debe ser dueña y propietaria de las cosas que son de Dios. El diablo ha estado rindiéndose cuenta a sí misma. Y se reúnen y hablan de cuán fracasada es la iglesia. Se reúnen para mofar la iglesia como este hijo de Satanás, minimizando la iglesia de Cristo y diciendo que los pastores lo que para ser pastor necesitan una corbatita y una Biblia, pero no saben nada. Y podemos decir que somos culpables muchas veces de eso. La iglesia debe ser la institución más poderosa de la tierra. Pero la iglesia tiene que comenzar a usar su fe radical. Los valientes toman las cosas por la fuerza a través de su fe. No hay nada sobre la tierra que no sea suyo. Porque usted es el hijo. Usted ve cómo el Señor llamó el teléfono a los impíos y le dijo, dale la tierra, y tuvo que darse. ¿Usted sabe por qué fue eso? Porque Dios es el dueño de lo que los impíos tienen apoderados. ¿Usted sabe para qué los impíos están usando su fortuna? Para promover la guerra, el adulterio, la fornicación, la violación, el tráfico humano, la impiedad, para dañarle la mente a nuestros hijos. Las promociones cibernéticas para dañarles la mente subliminalmente. Mientras la iglesia está jugando dominó. Y usted ve ministros de Dios jugando en Facebook, jugando de qué cosas, jugando aparaticos. El mundo no está jugando. El mundo está en serio. El mundo dejó de jugar hace mucho. Y aquí los que son impíos se están volviendo más impíos. Estudiando cómo ser más impíos y cómo producir dinero para servir mejor al diablo. Y la iglesia, con una mentalidad recalcitrante, todavía preguntando que si merecen eso y si merecen aquello. A mí me llamó una persona que yo he trabajado con él por 3 años para decirme, mire, alguien me dijo que yo no calificaba para ser apóstol y yo quiero preguntarle si yo de verdad soy uno. Le dije, no, usted no es, porque usted no conoce la palabra. Porque si usted conociera la palabra después de 3 años, usted no me estuviera preguntándome esa barbaridad. Entonces, señores, es tiempo de que cojamos vergüenza. Y perdónenme si estoy siendo
demasiado fuerte. Yo soy un hombre muy respetuoso y ético, como ustedes lo saben. Pero llegó el tiempo de faltarle el respeto a la iglesia para que se levante y tome su posición de hijo. ¿Quiénes son los que manejan los carros peores? Son los cristianos. ¿Cuántos cristianos en su ciudad usted conoce que maneja un carro de $100,000? Pero yo conozco miles y miles de impíos, miles y miles de impíos que manejan Bentley, que manejan Phantom, que manejan Mercedes-Benz, último modelo, impíos, que no temen a Dios y que sirven al diablo. Entonces, o nosotros nos levantamos y rompemos el silencio y nos salimos del closet diabólico que nos enseñaron que mientras más pobre, más santo. O nos callamos para siempre. Pero yo no estoy listo para callarme. Yo estoy listo para pelear y retomar lo que el diablo se ha robado que pertenece a mí. Y yo no quiero la cosa mala, yo quiero buenas cosas. Yo no quiero sobra, yo quiero la cosa real. Yo no quiero migajas, yo quiero lo que me corresponde como hijo. Y como hijo maduro, yo eso es lo que quiero. Y es el tiempo de que la iglesia se levante en creer a Dios y comenzar a hacer las cosas como Dios dice y comenzar a tomar autoridad. Comencé hablando de la fe para volver a encender esa llama de fe que hay dentro de usted, que muchas veces se muere porque no ve lo que ha estado pidiendo, pero lo que pasa es que no ha habido suficiente fe para ver. Y este es el tiempo. Este es el tiempo de comenzar a pensar cómo voy a conquistar lo que me pertenece. ¿Por qué los impíos? Hay que comenzar a analizar por qué los impíos son los dueños de los hospitales. Cuando soy cristiano y soy médico. ¿Sabe por qué? Ellos son los dueños porque usted no ha pensado nunca un día abrir una clínica, aunque sea con 2 sillas. Usted ha pensado trabajar para ese centro médico. Pero cuando usted decida que va a abrir su clínica, ¿sabe lo que va a suceder? Y usted hace un pacto con Dios como Jacob. Decirle lo que tú me des, yo voy a cumplir contigo. Oye, lo que va a suceder. Que en meses ya tu clínica comienza a coger gracia. Y comienzan a suceder cosas. Y de repente tú comienzas a ver que las cosas comienzan a cambiar. Y los clientes, en vez de ir a la clínica grande, quieren venir donde usted. Porque ¿quién es que carga la gracia? No usted. ¿Por qué la mayoría de los restaurantes son de los impíos? Porque los cristianos creen que no pueden tenerlo. Incluso nos enseñaron que eso es del diablo. Ay, no, es un lugar del diablo. El oro, oh, eso es del diablo. Entonces Dios creó lo que a él le gusta más y la iglesia se lo está dando al diablo. Y el diablo se frota la mano porque sabe que está bregando con un grupo de gente que no tienen ni siquiera idea en qué pies están parados. Este es tu tiempo. Este es el tiempo del ejercicio de fe, porque esta es la fe que predicamos. Que si pedimos cualquier cosa, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque su voluntad es agradable y es perfecta, lo que pedimos, Él lo hace. Así que, mis amadas y amados, en esta noche, quiero hacerles un llamado serio. Y el llamado es que usted esta semana
comience a pensar, ¿qué ha estado usted poniendo en práctica de la palabra que usted ha estado escuchando? Cada palabra que yo le traigo es fruto de la investigación y del tiempo que yo me paso pidiéndole a Dios sobre mis rodillas por horas que le dé una palabra a ustedes. Y que esa palabra germine en sus vidas. Por eso oraba para que el dinero fuera depositado a sus cuentas y en muchas ocasiones se hizo. Pero ya usted ha visto suficiente. Ahora usted necesita pararse y ejercer fe y producir para el reino y que usted salga de averaje a extraordinario. Este es el llamado. De averaje a extraordinario. Usted no me puede decir que usted no puede ir a un restaurante que vaya cualquier persona cuando usted es hijo de Dios. Él quiere que tú vayas y que te sientes y que hables duro y que diga Jesús es bueno, Dios es bueno, y que tenga un poloché que diga Jesucristo vive. Dios no quiere que usted y yo seamos ciudadanos de segunda clase. Él quiere que tú y yo seamos ciudadanos de primera clase. Y con el paquete de la salvación está todo lo demás. Y es tiempo de que nosotros nos paremos sobre nuestros dos pies y comencemos a arrancar por la fuerza de la mano de Satanás lo que él tiene que pertenece a nosotros, porque él no tiene nada ni tampoco los impíos. Lo que pasa que la naturaleza está esperando que el pueblo de Dios reciba entendimiento para que sepa que los plátanos son de ellos, que las yucas son de ellos, que las batatas son de ellos, que los ganados son de ellos, que las gallinas son de ellos, que la leche y los quesos son de ellos. El universo espera eso. Espera el conocimiento en los hijos de Dios para que entiendan cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y entender que somos hijos de Dios. Y que si somos hijos de Dios, somos herederos. Somos herederos. Y somos coherederos con Cristo. Porque eso es lo que está en la mente de Dios. Y lo que siempre ha estado en la mente de Dios. En esta noche, espero que cada uno de nosotros hayamos recibido y no pasemos por alto. Vuelva y escuche las clases, vuelva y escúchala. Porque hay personas que escuchan una clase y nunca más. La fe viene por el oír, el oír, el oír, el oír, y el seguir oyendo, y el seguir oyendo, y el seguir oyendo, y el seguir oyendo. Yo antes andaba con mi celular con la Biblia puesta y nunca la quitaba. Porque yo escucho la palabra y la escucho y la escucho y la escucho y la escucho. Y mientras más la escuchas, más la crees. Pero si tú escuchas 1000 palabras del diablo, entonces tú vas a tener una fe negativa si solamente escuchas 500 palabras de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero las dudas vienen por el oír y el oír la palabra del diablo. Lo que usted escucha en el mercado, cuando va a un salón de belleza, lo que escucha a las mujeres impías diciendo. Cuando sale a la calle, lo que oye a los impíos diciendo. O vaya al gimnasio. Las conversaciones que escuchas. Si tú no estás arraigado en la palabra de Dios, que tiene
tanta palabra que la palabra misma van rebotando esas impiedades. Viene dudando como ellos y cuando viene a ver, viene diciendo, Dios no existe, eso. Porque las dudas vienen por el oír y el oír la palabra del diablo. Y toda palabra que no es de Dios es del diablo. O si acaso estamos viviendo 4 reinos. Hay 2. El reino de Dios, que es el gobierno de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, los que son impíos. Así es que en esta noche declaro que estas palabras crecerán en sus corazones y que ustedes son personas llenas de fe y que se levantan a la altura de personas poderosas y que comienzan a ser dueños y dueñas de los negocios y las finanzas. Sean todos y todas muy bendecidos y bendecidas en esta noche. Muchísimas gracias.